CIPSE presenta. Buenas noches, qué bueno que están con nosotros en una emisión más de Cancún 50 años. Este programa que hemos inventado o concebido para revisar la memoria histórica de Cancún en la medida de nuestras modestas posibilidades. Me acompaña como todos los lunes Jorge González Durán, primer cronista de Carrillo Puerto, y Carlos Juzgaya, cronista de Valladolid. En la última emisión nos quedamos con un tema en la boca, nos llegaron algunas reclamaciones por Facebook y todo esto, que es el Monumento a la Historia de México. El Monumento a la Historia de México que está en la avenida Tulum con la avenida Uxmal, en una glorieta muy amplia, y que construyó durante la administración de Felipe Amaro Santana entre 1978-81, un escultor cubano llamado José de Larra, a quien Jorge González Durán conoció bien, porque en esa época Jorge trabajaba precisamente en el ayuntamiento. Así es. Allí conocí a José de Larra, me lo presentó Felipe Amaro Santana y me dijo que un escultor cubano que va a hacer una obra aquí en Cancún sobre el tema de la historia de México. Entonces necesita asesoría de algunas personas conocedoras de la materia. Y pues nos reunimos, ya Pepe de Larra, que vivía en la avenida Uxmal, en un edificio de departamentos, arriba de donde había una entonces muy conocida tienda de artículos deportivos. En lo alto allí le rentó el ayuntamiento para que no estuviera en un hotel, que le rentó un departamento, lugar céntrico. Y entonces Pepe de Larra nos planteó ya el esbozo de lo que él quería hacer. Pepe de Larra era una persona muy culta, muy preparado, había estudiado en París. En París estudió ahí se formó artísticamente y regresó a Cuba después del triunfo de la revolución de Fidel Castro. Entonces tenía una muy sólida formación artística y cultural. No solamente sabía de arquitectura, de pintura, sino que tenía una formación universal. Entonces, pero de lo que sabía de México era lo que puede saber un cubano informado, o sea, de las grandes etapas, de nombres. Y entonces nos involucramos algunas personas con él, entre ellos Juan José Morales, que fue muy amigo también de él, Unai Luisa, que también gran amigo de él, Humberto Roma, del Chacmol, el restaurante Chacmol, y otras personas del Cancún, el ingeniero Jesús Osejo Casares, que era director de Obras Públicas en el ayuntamiento, y yo, y otras personas, ¿no? Para hablar de historia de México. Entonces nos reuníamos. Humberto Roma nos invitaba a veces en su restaurante a cenar y a escuchar música clásica y hablar historia de México. ¿Te imaginas, no? O sea, ¿qué más le puedes pedir a la vida? En el Chacmol, que ya hace años no existe, por eso mencionamos su nombre, escuchando música clásica y una cena exquisita, ¿no? Entonces, y hablar de historia de México. Entonces, era una cosa maravillosa. Una tertulia fantástica. Una tertulia fantástica que terminaba a la medianoche, porque el restaurante cerraba, pero nosotros seguíamos, el dueño del restaurante nos invitaba. No nos tienes que decir cómo Entonces, sí, para darles envidia, no podemos imaginar para provocar la envidia. Entonces, Pepe de Larra le fue dando forma a su escultura conforme platicábamos. Conforme platicábamos de Cuauhtémoc,
Y lo interesante del monumento es que incluye a héroes, no solo los que ganaron batallas con las armas, sino héroes culturales. Está Sor Juana, por ejemplo, ¿no? Allá en el monumento. Están los grandes pintores, los grandes muralistas, músicos, en fin, no solamente héroes que ganaron batallas, así es, sino batallas con las armas, sino que ganaron también batallas culturales. Y le fue dando forma, y la relación con Juan José Morales y con Peces, que alguna vez tú mencionaste, propició que muchos de los alumnos del Colegio Itzamná participaran en el monumento, porque utilizó, Carlos Cosgaya debe saber de esto porque ciertamente fue concreto, pero se le hizo la forma allá en el interior del Palacio Municipal, porque se estaba un espacio público pero al mismo tiempo protegido de la lluvia. Ahí se empezó a hacer, se utilizó no sé cuántas, si 1 o 2 toneladas de plastilina. Se usaba mucha plastilina para darle forma a este monumento. Y participaban los niños originalmente del Colegio Itzamná y también de otros colegios públicos y privados. Y los que quisieran participar, hubo mucha gente de la comunidad del Cancún de entonces que iban y le decían a Pepe, oiga maestro, yo lo puedo ayudar, ¿en qué puedo yo hacer? Y ya Pepe los ponía, pues póngase a no sé qué, a hacer esto de plastilina, a traer esto, en fin. Mucha gente participó. Está allá en la base del monumento algunos los nombres de los alumnos del Colegio Itzamná, que ahora ya son adultos. Pero qué orgullo, nietos. ¿No? Sin duda, qué orgullo, decíamos, claro. De lo que hablábamos en el primer programa. Sí, ¿no? Qué orgullo. Y ahí están, porque Pepe tuvo esa tingencia de poner los nombres. Y en uno de los muretes, creo que así se puede llamar, de la inauguración, vino López Portillo a inaugurarlo. Hay una placa, pero es también un murete, ¿no? De concreto. Un bajorrelieve. Sí, en la parte posterior incluyó él, con una diferencia hacia mí por haber colaborado con él, el fragmento de un poema de mi autoría, de un poema que se llama Aquí los congregó la aurora, que dice: en estas soledades floridas duerme todo un universo en ritual ebullición. Dice, ¿no? Él lo escogió y me dice, bueno, lo voy a poner, lo puso ahí y me lo firmó abajo. Que alguna vez Chacho lo quiso quitar para poner una frase de él, pero que se descubrió que además no era frase de él, sino que se la había copiado a un escritor sudamericano. En fin, y llevó la ejecución de este monumento cerca de 2 años, porque Pepe se iba a Cuba para las vacaciones de fin de año, en fin, ¿no? Tenía a su esposa, entonces en esos ires y venires, el proyecto original era más alto. Y como era más alto, tendría cuando menos 10 metros o 8 metros de más alto. Pero por cuestiones presupuestales hay que entender que este monumento lo costeó, lo financió solamente el ayuntamiento con sus propios recursos. Lo inauguró López Portillo, pero la federación no aportó nada, y el gobierno tampoco del estado, Martínez Ross era el gobernador, tampoco nada. Entonces, Amaro dice, se nos está acabando la lana, ¿qué hacemos? Bueno, pues Pepe de Lara ajustó la dimensión del monumento a los recursos que habían en ese momento. Sin embargo, ahí estaba lo fundamental, allí está. Entonces, Pepe de Lara se convirtió en un miembro más de Cancún, de la comunidad, amigo de los maestros, de empresarios, muy querido, que lo buscaban, ¿cómo no? Porque como era muy culto, de repente lo invitaba a alguien, uno de estos hoteleros, a su casa para hablar. Me acuerdo que él era un experto en el barroco, entonces para hablar del barroco, ¿no? Yo asistía a veces como oyente, ¿no? Y estaban hablando de estos temas, ¿no? Tuvo una presencia muy importante en Cancún, pues no solamente por esta obra. Es un monumento muy interesante. Lástima que sea tan difícil acceder a él. Lástima que sea tan difícil visitarlo y conocerlo. Vamos a hablar de eso en el siguiente segmento que tenemos, porque ya se nos acabó el tiempo.